procesos y ver si es que sale el libro o no. Nos avisan si tenemos ya al Doctor Mario entrevistado, Cubi. al doctor Mario Buenos días, Cubi. ¿cómo están? Qué gusto. Buenos días, qué gusto también saludarlo. Vamos a hablar con él sobre la reestructuración del Estado. ¿Qué piensa usted, doctor? ¿Es positivo o no que haya recortes del Estado para poder aminorar el gasto público que tiene? Bien, muy buenos días, un gusto siempre poder conversar. Buenos días a quienes escuchan el programa también. Creo que es importante que un tema tan complejo se debata con la suficiente responsabilidad y desde ahí hay que entender primero que lo que el decreto ha establecido es el inicio de la fase de decisión estratégica. Es decir, inicia el proceso y por lo tanto solo podremos hablar de qué tan positivo o negativo es, o sea, una vez que culmine y tengamos definiciones absolutas. Por ahora se ha dado la disposición, sin embargo, en medio de estos procesos suelen encontrarse diferentes aristas que pueden ir desde convenios internacionales que tienen que cumplirse hasta ciertos procesos que no necesariamente son tan fáciles de trasladar en responsabilidad. Sin embargo, a manera general, me parece que la reestructuración del Estado ecuatoriano es algo necesario, es algo que el Ecuador venía pidiendo hace mucho tiempo. El gasto público, además del sentimiento nacional, demuestra que es insostenible en el modelo actual. Tenemos un déficit por encima de los 4.000 millones de dólares al año. Por lo tanto, se requería y se requiere, pues recién insisto, inicia este proceso, una reestructuración del Estado. Lo importante ahí es que se haga de manera responsable, que se haga de manera ordenada, que se haga, por ejemplo, liberando procesos o modificando lo que signifiquen permisos, licencias, procesos, insisto, dentro de cada organización, que sobre todo signifique servicio al público o signifique la capacidad de continuar proyectos privados. ¿Por qué digo esto? Porque ya hemos tenido lastimosamente algunas experiencias en el que los recortes de personal o las reestructuraciones o escisiones o separaciones o fusiones de ministerios o secretarías suenan bien en un inicio, pero al momento de ejecutarse no se contempló que los procesos también tenían que cambiar y ajustarse. Y entonces con menos personas del mismo proceso se demoraba más tiempo, generando problemas en distintos aspectos del Estado, lo cual no debería pasar, sino lo que debe suceder es que una reestructuración ordenada, aprovechando por un lado la tecnología, que es necesario tener en cuenta, hoy la inteligencia artificial no es un tema del futuro, es una realidad que ya empieza a generar ayudas en productividad, ayudas en eficiencia, ayudas en la capacidad de integración con procesos que hasta hoy para algunas personas tenían que hacer de forma repetitiva, temas muy operativos que se pueden automatizar, logrando incluso mayor eficiencia con menos personal. Y desde ahí hay un concepto que puede sonar duro, ¿sí? Y no quiero, insisto, no quiero que se pierda la parte humana porque es necesario entender cómo se puede apoyar a aquellos funcionarios públicos que salen, que son personas que tienen familias, que tienen como todo ciudadano del Ecuador derecho y que tenemos que como sociedad encontrar la manera de generar en el sector privado las condiciones para que haya suficiente empleo que se absorba. Pero el Estado no es una agencia de empleo. ¿Sí? El Estado no es un lugar al que uno puede ir al Ministerio de Trabajo a decir necesito un puesto de trabajo. El Estado es la administración de los bienes de todos para beneficio de todos los que vivimos en este Estado. Por lo tanto, desde el concepto lo importante no es recortar por recortar ni sumar por sumar, sino qué es lo necesario para que los servicios se presten bien y para que los derechos se garanticen de la mejor forma posible. Usted ha ¿Era dicho, necesaria? Sí. usted ha Pero dicho, sí, adelante, continúa. adelante. Usted ha Disculpe. dicho algo importante, o sea, no recortar, recortar y ni sumar por sumar. En ese sentido, lo que se esperaría es que si hay un recorte de 5.000 funcionarios, no vayan a sumarse 5.000 funcionarios, porque también Así es. hay una postura, digamos que lo que se intenta es que haya un gasto, un recorte del Estado, un gasto del Estado, como ya se ha venido viendo en otros países, por ejemplo, unas medidas libertarias como lo es el presidente de Argentina, Milei, ¿no? ¿Cómo estar pendientes de que esto no ocurra y si es que hay alguna contratación no sea en la medida que vaya a afectar o a quedarnos, digamos, de igual manera, ¿no? Es correcto, teniendo en cuenta siempre que no es del número lo que debería decirnos si está bien o está mal, cuántos despidos, cuántos contratos, sino hacia dónde buscamos ir como Estado y cuál es el proceso que se busca modificar. Si, por ejemplo, el día de mañana logramos automatizar muchos espacios y el Estado puede ser más eficiente
costándole menos a todos los que pagamos impuestos, costándole menos a la labor social y al trabajo social que se puede hacer con esos recursos, costándole menos a lo que hoy lastimosamente necesitamos como presupuesto, porque la guerra no es gratis para financiar Fuerzas Armadas. Entonces, lo que hay que entender es, como concepto, debemos llegar a brindar los mejores derechos posibles, los mejores servicios posibles, garantizar derechos, proveer servicios en lo que corresponda, achicando el Estado donde no es necesario que esté, porque puede reemplazarlo el sector privado, y enfocándose en las tareas más importantes, como son seguridad, educación y salud, y después dar ciertas garantías. Por eso coincido con lo que decías, es importante que no sea sacar a unos para meter a otros, sino una verdadera reestructuración que en virtud de las fusiones y de los diferentes procesos que en el decreto 60 se establecen hacia distintos ministerios y secretarías, parecería que sí hay una intención de ir reduciendo sobre todo un gasto corriente que no genera mayor valor. ¿Y a qué me refiero? Cuando hay más ministerios, hay más gastos que van desde personas que pueden brindar una labor estratégica importante como asesores, hasta gastos más superfluos como son viáticos, vehículos, combustibles, oficinas, etcétera, eventos para cada una de las autoridades. Por lo tanto, sí hay una reducción de ese gasto con estos procesos una vez que se completen, pero también hay que entender, insisto, cómo se van a brindar prioridades a áreas que la requieren. Hay ciertas cosas que, insisto, tendremos que ir analizando a lo largo de las próximas semanas o meses, me parece que son 90 días que da el decreto, para que esto se vaya completando, identificar que, por ejemplo, pesca y turismo, que son sectores altamente estratégicos e importantes para nuestro país, la pesca envuelve toda la parte de acuacultura, que representa gran parte de la oferta exportable del Ecuador. En el caso del turismo, es una manera de atraer capitales, que en el momento de una dolarización es importante, y además genera muchos puestos de trabajo, a veces informales, a veces de emprendimientos, pero que son parte de esa cadena productiva en el Ecuador. Por lo tanto, hay ciertos aspectos que sí hay que atender de cerca, que ese ahorro, que es otro aspecto que hay que tener en cuenta. No siempre ahorrarnos un poco de dinero es positivo en el ejercicio final, ¿no? Porque si tenemos una industria que ha ido creciendo y que puede abrir nuevos mercados y que puede enfocada, gastándose, voy a hablar en términos muy generales, ¿no? Gastamos $1 millón más para promover a una industria y una especialidad en un área, es un montón de plata que podría ir a otro lado, sí, pero si esa industria logra crecer en 100 millones de la venta que exporta cada año y con esos 100 millones se pagan 20 millones de impuestos, entonces es un gasto o una inversión más bien positiva. Ujú. Y es importante que se entienda desde la transformación y desde la responsabilidad de esta reestructuración del Estado, enfocarnos en lo que dé mejores resultados, tanto en eficiencia, en proveer servicios, como en la capacidad de dar soporte y crear las condiciones para que el sector privado, que es el llamado y el que genera realmente la gran mayoría de empleo en el país, la gran mayoría de recursos, pueda dinamizarse y pueda nuevamente lo que ojalá logremos en poco tiempo, y es que se dinamice y se Ujú. generen puestos de trabajo, no solo para absorber lo que pueden ser recortes del sector público, sino a ese más de 60% del Ecuador en población económicamente activa que no tiene hoy trabajo formal. Doctor, quiero destacar una frase que acaba de decir, la eficiencia. Al reducir, nosotros quienes vemos desde afuera, está bien, pues, la frase uno que muchos dicen, hay que sacar pipones, que de pronto no están haciendo nada. Pero de 20 ministerios a 14 y 9 secretarías a 3, ¿cómo podremos ver a futuro la eficiencia? ¿Cómo serán los resultados que puedan esto prácticamente dar lo que realmente necesitamos los ecuatorianos? Porque al recargarle trabajo a otros, puede que no den los resultados que uno espera también. Mira, es una opción, es una visión, es una posibilidad si es que no se hace de manera adecuada o responsable, insisto, la reestructuración de procesos y de gestión. Porque hay, miren, un ejemplo, yo hace poco, de hecho lo comentaba en entrevistas y en un tweet, o ex ahora, el tema de Ministerio del Deporte, Ministerio de Cultura y Patrimonio, Ministerio de Educación, CENESID y algunas otras entidades que por ahora están a nivel constitucional, pero que en muchos países, inclusive en Europa, donde se valora muchísimo la cultura y la educación, están integrados en el Ministerio de Educación. Ujú. Ojo, eso no necesariamente significa que tengan menor presupuesto al que hoy tenían cada una de las carteras. Ah, En ya. ocasiones puede mantenerse el presupuesto, pero en lugar de irse a gastar en carros, en seguridad, en viáticos, en eventos, en más oficinas, en más dependencias alrededor de autoridades, se enfoca en los programas que se buscan dar si se hace de manera correcta. Entonces se convierten en subsecretarías o en viceministerios dentro de un ministerio. Lo importante, insisto, será
cómo se distribuyen esos presupuestos, esas responsabilidades, cuál es la visión país de desarrollo, y por lo tanto inclusive hay temas que pueden resultar muy positivos, en los que integrar, por ejemplo, el Ministerio de Educación con CENESID, que son educación básica, bachillerato y educación superior Ajá. con técnica, se podría lograr una mejor conexión y una mejor coherencia en ese desarrollo básico, bachillerato, hacia lo que el país necesita generar en profesionales. Por lo tanto, no necesariamente caen, pero sí, es un riesgo y por eso insisto en que hoy lo que tenemos es un decreto que empieza un proceso de reestructuración, que sí, hemos tenido ya varios despidos en la semana pasada y entiendo que algunos continuarán, según lo que se ha declarado en este proceso de ahorro, pero lo que tenemos que hacer desde el análisis país es de entender si esto va a provocar no solamente un ahorro, que es parte de los objetivos claramente, porque no nos alcanza la plata el día de hoy, cómo lograr mejorar esa provisión de servicios. Y por eso insisto en tecnología, en procesos, en evaluación de qué realmente tiene que hacer el Estado, ¿no? Porque también acordémonos que llegamos a tener el Ministerio del Buen Vivir, ¿no? Claro. Y hay países que han demostrado que con muchos menos ministerios, por si acaso quedamos en 14, no es que sea un número muy bajo para el promedio mundial y Ujú. regional, se están estructurando, Incluso, porque, perdón, sí, incluso antes me parece en el gobierno de Lucio Gutiérrez Ujú. habían menos ministerios es correcto. que los que ahora hay. Pero sí, algunos podemos estar de acuerdo, doctor, de que se reduzca el Estado. Pero sí preocupa el hecho de que son 5.000 plazas de empleo, o sea, son 5.000 familias que se quedan sin un sustento, en el que las condiciones para generar ese sustento están bien difíciles actualmente en el país por la crisis de seguridad, porque pasamos por una crisis energética, porque en realidad generar en este momento es bien complicado el sistema productivo. ¿Cómo hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado si ya aumenta la cifra de desempleo con estas 5.000 familias, que por sí es un poco elevada? ¿Cómo hacer para que no se ingresen, sobre todo esos No sea un adolescentes o fuerte esos, impacto, ¿no? exacto, sea un impacto para la economía, no solo de esa familia, sino del país, porque son niños, adolescentes que pueden formar parte de esas familias, que a la final la tentación de la criminalidad, que ahora hemos visto que $500 le dan a un niño para que sea campanero, o sea, pueden caer esas tentaciones. En general, el empleo, luego de esta medida que para muchos nos puede parecer correcta. Sí, a ver, creo que hay dos partes en la pregunta. Ujú. La primera, desde lo humano, sin duda, siempre será difícil. En lo personal, uno de los días más difíciles de mi vida fue cuando cerré una de las empresas que tuvimos como familia y tener que, con liquidaciones formales y todo cumplido, tener que separar a personas que habían trabajado conmigo durante mucho tiempo. Eso es durísimo en lo humano y es inevitable sentir empatía por seres humanos que, más allá de los epítetos que en la política se quiera mencionar, son seres humanos con familias que deben sustentar su casa. Hayan hecho bien o no su trabajo, le corresponde a otro ser juez con las evidencias que correspondan. A mí desde lo humano, sin duda, se siente empatía, pero insisto, aquí hay que pensar en lo que significa el Estado, que no es la agencia de trabajo del Ujú. país. El Estado es el que debe garantizar ciertos derechos, el que debe proveer ciertos servicios mientras lo tengamos así en la Constitución y punto. Y hacerlo de la mejor manera posible, porque ¿qué es lo que sucede al final? Mientras más gasta el Estado, más tiene que cobrarnos a todos. Y a todos me refiero a todos. A veces la gente cuando no se paga impuesto a la renta dice yo no pago impuestos. Bueno, el IVA lo pagamos todo y se subió 3 puntos, que es un 25% el año pasado. También cuando uno sube aranceles, todos los compramos cosas que uno dice, yo no compro importado, pero muchas cosas que vienen de afuera sirven para los productos que terminan aquí, desde el plástico, la materia prima y ciertos productos incluso agrícolas que se importan. Desde ahí entender que todos pagamos impuestos y cuando el Estado gasta de más y sin deuda, a todos nos cuesta más después. Por eso hay que pensar en el Estado como este mundo de eficiencia. Pero la segunda parte que me encanta de la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones que debe crear el Estado para que la empresa privada genere suficientes puestos de trabajo para absorber este golpe? E insisto, ojalá también darle puestos de trabajo a ese, según las últimas cifras, cerca del 66% que no tiene empleo formal. Y eso significa dar estabilidad tributaria, dar estabilidad y seguridad jurídica, aportar en el esfuerzo que me parece se viene haciendo, hay que reforzar sobre todo en el lado de justicia, la seguridad, que es lo que brinda también tranquilidad a poder invertir y a que la gente venga a gastar dinero en el Ecuador, que son dos de los elementos que necesitamos para desarrollar.
tenemos que enfocarnos también en generar los acuerdos comerciales y ponerlos en práctica lo antes posible en los sectores donde el Ecuador es competitivo. El TLC con China, que se firmó hace ya 2 años, tiene que trabajarse con mucha agilidad. Miren, ese Ministerio de la Producción, que ahora absorbe también a la Secretaría de Inversiones Público-Privadas, para que este TLC con China pueda lograr, por ejemplo, más inversionistas poniendo plata en Ecuador, más empresas ecuatorianas vendiendo en China, permisos fitosanitarios para que otras frutas como la pitahaya puedan ya ingresar al mercado chino de manera acelerada. Y así, con diferentes estrategias comerciales que se pueden lograr, que es lo que el Estado mejor puede hacer en este momento, porque no hay puestos en el Estado. Ni hoy, aún previo al recorte, tenemos que pensar en ese 66% del Ecuador que no tiene un empleo formal. ¿Sí? Estos se suman y es grave, pero el problema es mucho más amplio y mucho más grave que solamente estos funcionarios públicos que hoy están en esa dura situación, sino más de la mitad de los ecuatorianos en edad de trabajar que no tienen trabajo. Es ahí donde hay que trabajar y es ahí donde a veces parece una receta repetida y a veces los académicos aburrimos dando la misma receta. El problema es que la evidencia demuestra que cuando se aplica funciona. Ahí tienen casos exitosísimos como Singapur y si quieren más cerca, casos como Costa Rica que ha logrado, casos como Chile, que a pesar de tener gobiernos a veces de izquierda, a veces de derecha, mantienen una visión de política exterior y de estabilidad jurídica y tributaria que fomenta la inversión mucho más que lo que hemos podido hacer en el Ecuador. Claro, es importante, ¿no? Porque a veces uno podría decir, ¿no? Si no ayudas, estorbas. Entonces, vamos a ver cuáles son los resultados que se ven. Al menos a mí me parece muy bien que el Ministerio de Energía y Minas, con el de Ambiente, que sea una sola, ¿no? Porque todo está dentro del ambiente y los que tengan que salir y hacer las cosas de la mejor forma por un buen país, doctor Mario Cubi. Ahora una consulta, ¿estas personas han recibido su indemnización? ¿Pueden a futuro, con su experiencia, regresar al sector público? Perdona, solo un comentario frente a lo anterior. Esto, insisto, quiero ver cómo termina el proceso. Sin embargo, ese es el único ministerio que a mí me parece que necesita una reforma diferente. El de Ambiente. En redes. Energía en general. Allá. ¿Sí? Yo no porque, ojo, yo estoy a favor de la reducción del tamaño del Estado y la reestructuración del Estado a lo esencial, pero en cambio en lo esencial, les decía, no siempre ahorrarnos es mejor. Porque quienes conocemos las industrias petroleras, por ejemplo, el petróleo y el gas es una industria especializada, súper específica, desarrollada durante ya varias décadas en el Ecuador y en el mundo, que requiere de un cierto tipo de técnicos y experticia, y de la cual nos guste o no, el Ecuador sigue viviendo del petróleo. Gran parte del presupuesto general del Estado todo el año sale el petróleo. Entonces, yo sí creo que el petróleo y el gas merece una especialidad muy propia que se dedique específicamente a eso. Lo siguiente, minas. Minas es del futuro. Minas, la gente a veces no le gusta, suena feo, pero la realidad es que sin minería no hay energía renovable. Los paneles solares, las baterías de los carros eléctricos, los cables para la carga de electricidad, todos vienen de minerales que salen de las minas. Entonces, o petróleo o minas. No existe una alternativa a una de las dos, por lo menos hasta el día de hoy, con energía atómica y nuclear, que entiendo también se está explorando. Y finalmente la electricidad, que hoy es una crisis seria por los problemas de estiaje y la falta de mantenimiento, de la cual depende la industria para seguirse desarrollando, que por el tema agua en producción hidroeléctrica sí podía unirse bien con ambiente, pero tener a tres de las industrias claves para el país, porque insisto, el petróleo es la mayoría de nuestro presupuesto fuera de impuestos, la minería es el futuro energético y de buenas inversiones altas que pueden venir al Ecuador, y luego la electricidad es lo que necesitamos para hoy salir adelante en la producción industrial que queremos seguir creciendo. Entonces, espero que en la distribución de tareas, funciones y presupuesto ese ministerio tenga la suficiente capacidad para enfrentar estos tres espacios. Sin embargo, a nivel técnico es complejo que pueda hacerlo. Además, en cuanto a ambiente, sí entiendo la visión de algunos que critican un poco, sobre todo por la parte minera y agua, que pueden existir conflictos de concepción sobre quién va a ser finalmente el que rija que encabece. Exacto. ¿Cuál va a ser la visión? Por la importancia de las tres. Por la importancia de las tres. Ajá. Listo, Correcto. muchísimas gracias, doctor Mario Cubi. Se nos fue el tiempo, nos gustaría hacerle, no una, más preguntas porque el tema da para más y sabemos que en las calles ya hay manifestaciones y un sinnúmero de rechazos con respecto a este tema. Les tomo la palabra porque sería importante que en las siguientes semanas, conforme esto ya se vaya ejecutando, podamos conversar y evaluar, bueno, finalmente sí fue más positivo que unas pocas diferencias que siempre existirán de opinión entre diferentes expertos.
Así es. Muchísimas gracias, el doctor Mario Cubi, con quien hemos conversado sobre la reestructuración del Estado y esta medida que